Saludos amigos de la movilidad eléctrica y la tecnología. En el video de hoy vamos a analizar qué nos conviene más como dueños de carros eléctricos. Si cargarlo con un medidor normal, básico, que todos tienen en su casa, o solicitar un medidor para vehículos eléctricos o también llamado medidor con demanda horaria. Quédate hasta el final porque la respuesta te va a sorprender. Bien, y lo primero que tenemos que ver es en qué categoría entramos como consumidores de electricidad para vehículos eléctricos. Como podemos ver aquí, en los niveles de voltaje entramos en el nivel medio, ya que nuestro consumo es aproximadamente de hasta 7 kilovatios y justamente entramos en esta categoría de medio de nivel de voltaje. Ahora, hablando de los medidores normales, los que usa cualquier persona en su hogar, digamos el más del 80% de las personas, se cobra el kilovatio hora dependiendo de cuánto uno consuma. Por ejemplo, si uno consume hasta 50 kilovatios en un mes, nos va a salir a 0,091 centavos. Pero si nosotros nos pasamos, consumimos 51, 52 en adelante, ya no nos va a costar lo mismo, nos va a costar 0,093 centavos de dólar. Y así va a ir subiendo exponencialmente conforme más consumamos. Mientras más kilovatios consumimos, más nos va a costar el kilovatio hora. También tenemos que pagar todos los meses un valor de comercialización de $1,41 en cualquiera de los medidores que tengamos. La desventaja de los medidores normales o la característica es que no solo pagamos la electricidad, sino que también pagamos otros rubros. Por ejemplo, todos los meses pagamos al cuerpo de bomberos un valor que por lo general es fijo, ese valor no cambia, siempre va a ser igual. Sin embargo, también pagamos una tasa de recolección de basura que ese valor sí varía. Depende de qué, de cuánto consumamos de electricidad. Mientras más consumimos electricidad en el mes, más alto nos va a salir esta tasa de recolección de basura. Y finalmente, el total a pagar de nuestra factura de luz es la suma del consumo eléctrico más el pago a los bomberos y la tasa de recolección de basura. Esos son en los medidores normales. Ahora vamos a ver los medidores que se pueden solicitar para vehículos eléctricos. Y el medidor, también llamado medidor con demanda, tiene algunas diferencias al medidor normal. Por ejemplo, en este medidor no tenemos que pagar recolección de basura, no tenemos que pagar tributo a los bomberos, no tenemos que pagar ningún otro rubro que no sea netamente de la electricidad. Pero la ventaja de este medidor es que podemos tener valores fijos en nuestros kilovatios. No nos van a variar como en el medidor normal, que como veíamos era un valor si consumíamos 50, es otro valor si consumíamos 100, otro valor si consumíamos 150. En el medidor con demanda siempre nos va a costar el mismo valor, sea los kilovatios que consumamos. Ahora, ¿de qué valores estamos hablando? Bien, los kilovatios o el valor de los kilovatios nos va a variar en conformidad a qué hora nosotros cargamos. Por ejemplo, si cargamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, vamos a tener un valor de kilovatio de 8 centavos. Si consumimos o cargamos nuestro vehículo desde las 6 de la tarde a 10 de la noche, que es el horario pico, el horario más caro en cualquier día del mes o del año, nos va a costar 10 centavos, que es la tarifa más alta en este medidor. Pero aquí viene la ventaja, algo muy interesante, y es que si cargamos nuestro vehículo cualquier día de la semana desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana, o los sábados y domingos también podemos cargar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, solamente nos va a costar 5 centavos el kilovatio, prácticamente la mitad del valor que se pagaría normalmente. Entonces ustedes dirán, perfecto, saquemos el medidor con demanda porque va a salir mucho más económico. Pero aquí viene una cruda realidad a la que yo me enfrenté o descubrí después de haber solicitado el medidor. Y es que este medidor con demanda no solo tienes que pagar el consumo de los kilovatios, sino también tienes que pagar la demanda máxima que ocupas cada mes. ¿Cómo es esto?
La demanda es la potencia que tú utilizas en el mes en base a tus consumos. Y aquí tengo un cuadrito, si ustedes pueden verlo, que dice cargador del vehículo. El vehículo eléctrico por lo general consume o trabaja a 220 voltios 32 amperios. Entonces, ¿cómo sacamos la demanda? Multiplicamos el voltaje por el amperaje. Y si multiplicamos 220 voltios por 32 amperios nos da un total de 7.4 kilovatios o de demanda máxima 7.4 kilovatios. Esa demanda facturable, como podemos ver allí, nos va a costar $4.05 por cada kilovatio que consumamos en demanda máxima. Pero hay una ventaja, y es que si nosotros consumimos esos 7.4 kilovatios en horarios que no son pico, nos van a hacer el 60%, por así decirlo, de descuento. O sea, en otras palabras, multiplicamos 4.05 por 60% y nos da un total de $2.44. Entonces ahí va a estar nuestra demanda máxima. Eso es lo que nos va a costar. Y aquí tenemos un ejemplo de justamente es lo que les estaba mencionando, ¿no? Si pueden ver en este cuadrito, se consumió muy poco en lo que es consumo de kilovatios. Bueno, en valor, en dinero, porque en kilovatios sí se consumieron alrededor de unos 300 o más de 300 kilovatios en el mes, que da un total, si sumamos, como de $12, $13. No es mucho. Pero lo que sí resulta mayor es la demanda facturable, o en otras palabras, como lo mencionaba, lo máximo que ustedes utilizaron o la máxima carga que ustedes tuvieron, la máxima potencia en un mes, y se lo multiplicó por 2.44 que les mencionaba, que es el valor que o la tarifa estándar que utilizan los vehículos eléctricos, dándonos un total 2.44 por 6.71, que fue lo máximo que se consumió de potencia en ese mes, de $16.31. Entonces, como podemos ver aquí, la demanda facturable es mayor incluso que el propio consumo de la electricidad. Así es que realmente no es tan rentable como parece un medidor con demanda energética, porque tenemos que pagar no solo el consumo eléctrico, sino también lo que hemos consumido en potencia, hasta la potencia máxima que cargamos nuestro vehículo. Así que eso es algo que yo descubrí después de instalar o de solicitar este medidor, que no lo sabía y que tal vez a ustedes les pueda servir. Entonces, ¿conviene o no conviene solicitar un medidor con demanda para vehículo eléctrico? Todo va a depender de cuántos kilómetros o cuántos kilovatios consumas en el mes. Pongamos este siguiente ejemplo. Aquí tengo la planilla del mes de agosto, en los que consumí 421 kilovatios. Este fue el mes que me fui a Cuenca, me fui a Guayaquil. Si quieren pueden ver los videos también que están en mi canal. Entonces, en este mes consumí 421 kilovatios, que equivale a alrededor de unos 2.339 kilómetros. Y tenía todavía el medidor normal. Tuve que pagar $58 por toda esa consumo. ¿Qué hubiera pasado si hubiese tenido el medidor con demanda en ese momento? Bueno, tendría que pagar primero 7.2 kilovatios, que es la potencia a la que carga el cargador del carro. Entonces, multiplicado, como ya vimos en antes, por 2.44, nos da un total de $17.57 solamente de demanda. Ese podemos decir que será un valor fijo todos los meses que vamos a tener que pagar, siempre y cuando carguemos en horario no pico. Si cargamos en horario pico, tendríamos que multiplicar ese 7.2 por 4.05, que es el valor que se consume o se cobra por demanda facturable. Entonces, ese es el primer rubro que tenemos. El segundo rubro obviamente es los kilovatios que consumimos, que son 421 kilovatios. A 5 centavos serían $21.05.
y $1.41 de la comercialización. Nos da un total de $40 en nuestra factura de luz. Quiere decir que sí tuvimos un ahorro, porque si teníamos en el medidor normal que yo pagué $58, solamente teníamos que pagar $40 si hubiese tenido el medidor con demanda facturable, y tendríamos un ahorro de alrededor de unos $18. Pero podría ser que ese medidor no sea rentable. Claro que sí. Pongamos otro ejemplo. Por ejemplo, en el mes de agosto del 2023 yo consumí 200 kilovatios, que es alrededor de unos 1100 kilómetros recorridos. Entonces en el medidor normal pagué $28.56. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido un medidor con demanda horaria? Nuevamente vamos a ver el cuadro. Aquí vemos que obviamente, como les mencionaba, se paga la demanda facturable, que prácticamente ese es un valor fijo de 17,57, y también pagamos los kilovatios que consumimos, 200 a 5 centavos, daría un total de $10, más la comercialización. Tendríamos que terminar pagando $28.98, prácticamente lo mismo o un poquito más que si hubiésemos tenido el medidor normal. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que debemos tener cierta cantidad de kilómetros al mes recorrido para que nos resulte rentable pagar esta demanda facturable que nos cobran todos los meses de 17,57. Más o menos tendríamos que consumir más de 200 kilovatios o recorrer, en otras palabras, más de 1000 kilómetros al mes para que nos resulte rentable el medidor con demanda horaria. Pero les tengo un truco también que podemos usar. Como les mencionaba, el cargador de vehículo eléctrico se conecta a 220 voltios por 32 amperios, dando un total de 7.04 kilovatios. Pero podríamos hacer un truco. En vez de cargar a 32 amperios, podríamos configurar nuestro cargador para cambiarle que solo cargue a 16 amperios. Si ese fuera el caso, ya nuestra demanda facturable no sería de 7 kilovatios, sino de la mitad, 3 kilovatios. Y si multiplicamos 3.52 kilovatios por 2.44, nos va a dar un total de consumo de demanda facturable de $8.58. Entonces bajamos la demanda facturable de $17 a $8.58, y ahí sí resultaría más rentable, incluso sin consumir todos esos 1000 kilómetros o 200 kilovatios. Podríamos bajar esa cifra. Entonces, como vemos, no es todo color de rosas con el medidor con demanda horaria. Hay algunos puntos que yo no sabía antes de solicitarlo, pero que espero que a ustedes les sirva para ver si es recomendable o no el medidor con demanda horaria. Y para activar el truco que les mencioné, debemos ir a nuestra aplicación de nuestro cargador de vehículo. En mi caso es la Smart Life, y crear una automatización que encienda el cargador a las 10:10 en mi caso, y que le ponga a 16 amperios y empieza a cargar. De esa manera automatizamos la carga para que justo cuando sea la hora que queremos se empiece a cargar el vehículo, pero a 16 amperios, porque estos vehículos por defecto vienen para cargar a 32 amperios, pero para hacer el truco que les mencioné y pagar menos en la factura, debemos cambiarla a 16 amperios. Y como vemos, ahí está empezando a cargar, y lo que facturaríamos por demanda facturable es 3.28 kilovatios hora. Claro, eso quiere decir que nos demorará más en cargar, pero ahorraremos más. Podríamos hacer lo siguiente: un día cargamos de 10 de la noche a 8 de la mañana al 50%, y al día siguiente cargamos así mismo de 10 de la noche a 8 de la mañana, y ya tendríamos nuestro carro 100% cargado con la tarifa más baja que podemos encontrar. Otra opción, si no tienes un cargador que puedas programar automáticamente, es irnos a la configuración, que
tiene nuestro vehículo y nos vamos al apartado de nueva energía. Estando aquí ponemos ajuste de carga, carga inteligente, y aquí podemos poner la hora en que queramos que empiece a cargar nuestro vehículo. En este caso yo lo tengo a las 10:10 y podemos ponerle incluso el fin de la carga. Podemos ponerle también que sea antes de las 8 para que así no pase a la otra tarifa que nos cobran más caro. Y también lo podemos hacer desde el menú. Justamente hay una opción que habla de, aquí está, carga inteligente. Entonces vamos allí y aquí también ya está lo mismo. Y eso nos va a ayudar a que nuestro vehículo solo cargue en los horarios donde el kilovatio es mucho más económico. En conclusión, en este video aprendimos que es rentable el medidor con demanda horaria para vehículos eléctricos siempre y cuando conduzcas alrededor de 200 kilovatios al mes o 1000 kilómetros al mes. O también puedes cargar tu vehículo con 16 amperios en vez de 32 para que de esa manera sea rentable con cualquier tipo de consumo. Espero que el video te haya sido útil. Si es así, por favor suscríbete, dale me gusta, compártelo. Si tienes alguna duda déjala en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.